Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Verónica Rodal, soy licenciada en obstetricia. En este momento soy directora asociada del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Les doy la bienvenida a todos a la mesa de interculturalidad y con mucho gusto y honor les voy a presentar a mis compañeros de mesa. Esta mesa, este congreso, en realidad, el primer Congreso de Salud Pública, tiene como objetivo una salud. Y cuando nos estamos planteando una salud, es una salud que incluya a todos, ¿no? Que incluya la diferencia intercultural, la cuestión de género, la interprofesionalidad y un montón de cuestiones que hacen a una salud más equitativa y que garantice derechos, que es lo que se viene hablando en todas las mesas que fuimos escuchando en estos días. Cuando nosotros pensamos en políticas públicas en salud, lo que siempre prima es garantizar el derecho de las personas al acceso a la salud, a una salud de calidad y garantizar la equidad. Para eso la interculturalidad es un debate que nos vamos a dar hoy, cómo se incorpora la idea o el concepto de interculturalidad dentro de lo que es la atención y el proceso de atención y de cuidado en salud. Para eso hoy nos convocaron a esta mesa tan interesante y les voy a ir presentando a mis compañeros de mesa que van a ser quienes desde su experiencia, su expertise y toda su trayectoria nos van a traer todo el trabajo vinculado con interculturalidad que ellos vienen haciendo, cada uno en sus espacios. Bueno, en primer lugar, aquí a mi izquierda voy a presentar a Adrián Gonzalo Saldías, que viene de la provincia de Misiones. Bien, bárbaro, acercamos un poquito más. ¿Se escucha bien? Perfecto. Adrián Gonzalo Saldías, él viene de la provincia de Misiones, es director provincial de programas comunitarios de atención primaria de la salud, Techay Envía, salud indígena, referente provincial para el programa de salud de los pueblos indígenas y para salvaguardar la salvaguarda social indígena. Trabaja con agentes sanitarios de su provincia, trabajando el rol de la inserción de estos agentes dentro del sistema de salud. Al lado de Adrián Gonzalo Saldías se encuentra Verónica Pardo Mier. Ella es oriunda de la ciudad de Bolivia, es licenciada en enfermería, egresada de la UBA, profesora universitaria por la Universidad de El Salvador, es promotora territorial en género y salud, es voluntaria en organizaciones territoriales y presidenta de la Asociación Civil Milagros Ayelén, que trabaja con discapacidad y desarrollo consciente. Hace 23 años ejerce su profesión y actualmente, desde el año 2008 y hasta la actualidad, trabaja en la unidad asistencial César Milstein, que trabaja con PAMI. Al lado de Verónica se encuentra Lucas Quintupuray, desde la provincia de Neuquén. Lucas vive en el lago Correntoso, que es un espacio territorial en donde la comunidad Quintupuray está asentada desde hace más de 150 años. Entre sus ancestros destacamos la presencia de Domingo Quintupuray, conocido hacia finales de 1800 por sus virtudes como lenguaraz, que es una persona que tenía conocimiento de la lengua castellana y hacía de mediador con funcionarios del Estado chileno al norte del río Biobío. Actualmente es longo, o sea, líder en su comunidad y también representante del Consejo Zonal Lafkense de la Confederación Mapuche de Neuquén. Miembro del Consejo TICA, este consejo está compuesto por 4 comunidades, la de Lucas Quintupuray, junto con Quintriqueo y Paichil, también con Melo. Es uno de los responsables del Meli Folil Cupam, que es un registro ancestral de los nacimientos de los niños en esta comunidad. Así que, como verán, es una mesa muy interesante, muy variada, y ahora lo que queremos hacer todos es escuchar las presentaciones de los compañeros y compañeras para saber cuál es su rol dentro
de estas comunidades y cómo trabajan la interculturalidad. Esto no sé si lo podemos... ¿Arrancás vos, Vero, para que pasamos la presentación? Bueno, ¿arranco yo? Sí, para que ponemos la tuya. ¿Cómo ponemos para presentar? Ahí está. Listo. Vos decime y yo te la voy pasando. Sí. Voy a sacar, me parece. Sí, mejor. Bueno, muy buenos días, auditorio. Muy feliz hoy de poder participar en esta mesa de interculturalidad. Qué linda palabra, ¿no? Muchísimas gracias a la presidenta de la mesa, Rodal, a mi compañero, acá también. Como decía Verónica Rodal, vamos a hablar un poquito, yo voy a hablar un poquito de salud y migración. La primera, por favor. Como bien define la OMS a la salud como el estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, es importante que este concepto evolucione en el tiempo. Deja de ser solamente biológico para ser un concepto biopsicosocial, donde el ser humano tiene que ver con lo que es lo biológico, con su psiquis y con lo ecológico. Esta importancia de ver esta evolución en cuanto a definir a la salud como algo más completo, como más amplio, nos hace pensar entonces a nosotros qué importancia tiene la salud y el concepto de salud en la población, ¿sí? Entender a la salud como algo plural quiere decir entender a la salud pública como un bien para el bienestar de esa sociedad en su conjunto, que seguramente, sumadole a esto la educación, permitirá a esa sociedad y a esos individuos que están en esa sociedad poder ampliar sus fronteras en cuanto a su capacidad de desarrollo, de tecnologías y sobre todo para poder decidir en forma eficaz en cuanto a la salud, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces esta importancia de la salud como un bien público que tiene que ver con el bienestar para esa sociedad, podemos avanzar entonces para entender cómo salud y migración pueden trabajar juntos, pueden interrelacionarse. La segunda, por favor. En mi presentación, la doctora Verónica Rodal nos contaba que yo soy oriunda de Bolivia, de Oruro. Hace muchos años que estoy acá, son 33 años. Mi segunda casa, como yo le digo, es Argentina, nací en Bolivia, pero uno tiene esa visión amplia, ¿no?, de poder estar acá y también acá, complementarse. Es importante. Bueno, personalmente, relacionar estos dos conceptos tiene que ver con el trabajo en territorio. Y para esto, en esta filmina, puse algunos factores muy importantes que se deben tener en cuenta cuando uno trabaja en salud y migración. Lo primero es realizar un diagnóstico situacional, de situación, ¿dónde está? En territorio y migración. No es lo mismo una manzana en un barrio, no es lo mismo un vecindario, no es lo mismo una comuna, no es lo mismo una región, no es lo mismo una provincia, no es lo mismo un país o no es lo mismo un continente. Por eso es tan importante hacer ese diagnóstico situacional, la situación. A la par de eso, es importantísimo determinar las necesidades inmediatas. Las inmediatas son las que ahora se tienen que hacer, no puede esperarse. Como por ejemplo, si en un lugar no tenemos las necesidades básicas como el agua y las cloacas, no podemos pretender seguir con otra necesidad. Es esa, serán posteriores las otras. Por eso es importante definir mis necesidades específicas, inmediatas y las mediatas.
Después, continuando con esto, con este proceso, es importante cuando uno planifica las acciones, que es el trabajar en el territorio, caminar, mirar, observar. El FODA es una herramienta que nos ayuda a nosotros ver nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas y demás. Eso es muy importante. Posterior a esto, es quizás lo medular, cuando uno trabaja en territorio y con los colectivos migrantes y migrantes, tener en cuenta el rol que desempeñan los actores sociales. ¿Y por qué digo actores sociales? ¿Por qué? Porque son ellos los que viven en ese territorio, son aquellas personas, y antepongo el concepto personas, que escuchan al otro vecino, que saben las necesidades de ese barrio. Por ejemplo, en la época cuando era el verano, en la zona sur, estaba como una necesidad urgente de tratar el dengue, ¿sí? Entonces, es muy importante tener la participación de los actores sociales. Son ellos el nexo por los cuales nosotros podemos ingresar a los barrios vulnerables, a los lugares donde nosotros podemos articular entre aquel que necesita y nosotros ofrecerle nuestro conocimiento, nuestra formación, escuchar, articular también, ser de nexo después con las organizaciones del Estado, con fundaciones, organizaciones de la vida social. Por eso es importante el rol de las referentes y de los líderes territoriales. En este caso, desde la pandemia, ha surgido el papel fundamental de los promotores territoriales o agentes sanitarios. En la pandemia ha sido el boom de entender que las salitas de la primera base, los CESAC, ¿se acuerdan que antes decía salita, ahora se dice CESAC? Qué importancia de poder articular desde ahí en el barrio y después continuar, ¿no?, con el ciclo de la parte de lo que sería el hospital y la referencia a un segundo nivel o tercer nivel. Entonces, ¿qué importancia tienen estos actores? Continuando con este proceso, es importante después determinar nuestros recursos, los recursos económicos, recursos humanos, recursos físicos, recursos políticos, pero la palabra política usada de buena manera. Política es que uno pueda dialogar con algún organismo, ya sea a nivel de capital federal o de nación, y permitir a través de los recursos que tiene esto, el organismo a nivel de CABA o a nivel de nación, articular para satisfacer la necesidad de ese territorio. ¿Sí? Lo cultural, qué importante es lo cultural. Cuando nosotros hablamos de migración, hablamos de una persona que dejó su lugar de origen y viene a un lugar de acogida. Trae con él toda su cultura, como la mochila cuando un chico va a la escuela y lleva la cartuchera, la carpeta y demás, deja su familia, su domicilio, sus amigos. Muchas veces viene la mamá sola y el papá se queda con los chicos allá, o a viceversa. Entonces, todo esto es importante determinar con qué recursos contamos. No es lo mismo abordar en una casa donde tenemos un papá con sus hijos y él es el jefe de familia, actúa como mamá y papá. Aparte encima, su modo de hablar, sus costumbres y demás. Es importante también cuando uno avanza en esto, en el plan de ejecución. Y acá me quiero detener con las políticas migratorias. Las políticas migratorias son aquellas normas, las leyes que están acá en Argentina, como la ley 25.781, que hace a la regularización, veo que hay palabras medias trabadas, que hacen la categoría de permanencia a nivel de esta persona que tenga un DNI. Porque muchas veces se piensa que la persona que viene de afuera, el inmigrante, no está documentado. Sí está documentado, porque él tiene una cédula de identidad o un documento donde dice su nombre, apellido, ¿no? Acá la ley migratoria tiene que ver con estas políticas para darle la formalización de esa persona dentro del territorio argentino, ¿sí? Por ejemplo, por eso está la categoría de permanente y transitorio, que son 2 años, que es la precaria, que anterior se hace, y ahora el DNI con categoría permanente. Es importante también evaluar la acción. No es lo mismo hacer un plan, una charla, un debate, que un proyecto o que un programa.
Si estamos hablando de un programa, será más amplio, tendremos que ver si ese programa es a partir de alguna institución de Cava o de Nación. Es importante también ver los factores adversos y los estructurales. Y casi ya al final de este proceso es importante ver la evaluación. La evaluación nos permite a nosotros definir si realmente llegamos a los objetivos, si las metas que nos trazamos se cumplieron. Y es importante en el ciclo de la evaluación permitirnos equivocarnos, permitirnos debatir cuando nos equivocamos, a ver en qué proceso, en qué lugar nos equivocamos. Es muy importante, eso nos da madurez. Bueno, y ya quizás con la antepenúltima de nuestras filminas, yo hice la próxima. Sí. Yo llegué a estas cuatro conclusiones. La primera es: el Estado debe concebirse como la máxima instancia de articulación de las relaciones sociales, siempre y cuando y teniendo en cuenta a qué tipo de organización jurídica nos referimos. No es lo mismo el contexto de gobierno de Uruguay, de Bolivia, de Argentina y demás, ¿sí? Siempre. Es interesante, y los animo a leer, hay un texto muy interesante de Oscar Oslak en la disciplina de sociología, donde habla el rol del Estado y cómo hace injerencia en el micro, en el meso y en el macro. No les puedo contar porque es interesante que vayan al texto, lo lean, y cuando terminen el texto se van a dar cuenta cómo el rol del Estado atraviesa esos tres ámbitos y cómo nosotros, como individuos que caminamos en la vida, estamos ahí, somos actores. Otra de las conclusiones a las cuales arribamos en Salud e Inmigración es: las intervenciones que se hacen en cuanto a salud e inmigración deberían tener siempre en cuenta la necesidad. Si en un barrio hay inundaciones, no le llevemos colchones, sí, es necesario, pero trabajemos firmemente en que las calles estén pavimentadas, en ver si hay recurso humano del barrio que puede colaborar y demás. El objetivo, el específico, el general, si llegamos a nuestros objetivos, si son amplios, si son medibles, si son reales, porque muchas veces uno hace un objetivo, ¿no? Y a lo largo del proyecto no se cumple y ahí como uno se siente mal. No. La tarea, y ahí tiene que ver los actores. Los actores en el territorio son muy importantes, ¿sí? Generalmente en los barrios vulnerables, a una cuando ingresa a hacer una actividad en el terreno, te dicen doña, y es un placer que te digan doña. No te dicen licenciada, enfermera, te dicen tío al doctor, tía, tío, doña, todos son tíos ahí. Y eso es un orgullo para nosotros, porque nos reconocen, porque nos permiten escuchar sus necesidades. ¿Sí? Bueno, después otra de las conclusiones que me pareció muy rica es revisar la imagen que cada profesional tiene de sí mismo y de su disciplina. Muchas veces nosotros como profesionales ya recibidos en nuestra carrera, miramos mucho nuestro ombligo y pensamos que somos el centro del mundo, y no es así. Una vez en didáctica general una docente me dijo y nos dijo a los alumnos que nosotros los profesionales no estudiamos para nosotros, estudiamos para la sociedad. Toda vez que nosotros producimos un cambio en el otro, quiere decir que, bueno, aplicamos nuestro conocimiento. Es importante trabajar el tema de la práctica reflexiva, que yo enseñe a aquel con cariño, con respeto, con sus tiempos, y si no entendió, nuevamente aprender con él, ¿sí? Porque hay personas, en nuestro colectivo pasa, en el colectivo migrante, que a veces tienen una instrucción básica, primero, segundo y tercero básico, de primaria. Entonces yo le quiero explicar que la ecuación de la XY, y él me dice, ¿con qué se come? ¿Qué es eso? Y está bien, no lo sabe, no tuvo la posibilidad. Entonces con esa persona tendré que trabajar el tema de, mira, hay 3 manzanas y si nos comemos 2, ¿cuántas manzanas? Ah, hay 2, doña. Ah, muy bien, eso es la suma, esa es la resta. Entonces así se tiene que trabajar. Bueno, y por último y no más importante, pensar con otros. El pensar con otros tiene que ver con el escuchar al otro
Y en esta conclusión traigo a colación qué importante es la comunicación, cómo se comunica. ¿Vieron el juego de que cuando uno pone el teléfono descompuesto, que yo le cuento a mi compañero, mira esto, y él me cuenta algo a mí, y yo cuento a mi compañero, y al final de la fila dice distorsionado el mensaje? Bueno, eso es muy importante, el comunicar la forma más clara, concisa, usando un lenguaje adecuado al colectivo. Y también el rol que juegan los medios de comunicación, tanto visuales, ¿sí?, las TIC y demás. Bueno, Verónica, yo quiero agradecer a la mesa y también como última reflexión decirles que el migrante y el inmigrante es un ser humano. Así como nosotros, siente, vive, transita. Entonces es importante trabajar este tema, que todos somos iguales en la sociedad. Lo importante es que si no conocemos nuestros derechos, tampoco vamos a conocer nuestras obligaciones. Y en este último minuto que me queda, quiero ser portavoz. La cónsul, la doctora Elizabeth Oporto, la cónsul de Bolivia, está en Bolivia por unos temas consulares, me ha pedido que salude al pueblo argentino, que con ese abrazo fraterno felicita por todos los convenios bilaterales de salud y demás, y agradece siempre esa mirada inclusiva en cuanto a la salud. Bueno, muchas gracias. Su humilde servidora, licenciada Verónica Pardomino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Vamos a continuar con la mesa con Lucas Quintupuray. Bueno, Mari Antucuché, Antufuchá, Antulchamo, Antuacho, Entru, Mari Pupeñi, Pulamien, Fachantu, Incheta, a Yuculeita, mi piuque, Pero Mangaleta, Kumaita, Rupain, Fachantu, Pero Mangale, Kumaita, Lizungu, Pero Mangaleta, Kumaita, Traun, Fachantu, Incheta, Trecalein, Acuita, primer congreso de salud pública, Pero Mangaleta, Acuita, Fentrene, Wentulein, Fachantu. Bueno, le decía que bueno, soy Lucas Quintupuray, soy autoridad de mi comunidad en el lago Correntoso. Decía que espero que tengamos un buen encuentro, buenas palabras, espero ser claro y tener palabras claras hacia ustedes. Y que bueno, que llegué caminando hoy y no pude dejar de ver la ciudad y diferentes cosas que se alejan por ahí de las realidades comunitarias. Pero tratando también de por ahí en esta mesa, también agradecer, así como decía la compañera, la participación y la puesta en valor de las comunidades mapuche, en este caso, que es nuestro origen y descendencia, y cómo nosotros también podemos y hacemos trabajos en cuanto a la salud pública para poder articular diferentes inconvenientes o problemáticas que se dan en los territorios comunitarios, ¿no? En este caso, me gustaría por ahí enfocarme en algo que por ahí para ustedes es bastante conocido, como el hantavirus, que fue un proceso que se dio lamentablemente hace varios años con la pérdida de casi 11 vidas. Y nosotros en el territorio comunitario, no sé si saben, pero antes de la pandemia hubo un fenómeno que se llama la floración de la caña coligüe, y a eso me quiero referir en cuanto a cómo pudimos articular con la salud pública y el conocimiento mapuche para poder tener o salir de ese brote de caña coligüe con éxito. La floración de la caña pasa cada 60 años, el fenómeno hace que la caña coligüe brote y largue semillas, y cuando larga semillas le da alimento a un montón de seres vivos, a un montón de animales, entre esos los roedores como el colilargo. Los roedores tienen como prioridad que si no tienen comida no se reproducen, y tenían casi 8.000 hectáreas de floración de caña, y esas semillas eran como un grano donde se empezaron a alimentar y se empiezan a reproducir masivamente, y ahí viene la problemática de que la mayor cantidad de roedores que andan en territorios, o por lo menos en nuestro territorio, es el colilargo, que es el portador del hantavirus, ¿no? Entonces, nosotros como comunidades mapuche, lo primero que hicimos como pueblo, obviamente, es
tratar de hacer lo que siempre hizo, ¿no? Tratar de hacer ceremonias, de pedir, esa es nuestra comisión, esa es nuestra forma de protegernos, ¿no? También más allá de la cuestión pública, nosotros tenemos nuestras ceremonias, nuestro huitrachipán, y mapuche significa gente de la tierra, y toda nuestra cosmovisión y creencia está relacionada al territorio. Y como pueblo siempre se supo, por historias orales, de que la floración de la caña trae consigo cosas malas, trae enfermedades, trae pobreza, trae incendios, porque la caña una vez que se seca es muy volátil. Entonces eso viene de muchos siglos de transmisión de conocimiento, no solamente con el hantavirus, ¿no? Entonces cada vez que le comentamos a otras comunidades que estaba floreciendo la caña coligüe, decían, bueno, se vienen épocas malas, ¿no? Entonces, para recalcar también que las primeras que se dieron cuenta de la floración de la caña no fue Parques Nacionales, que bueno, Parques Nacionales está dentro de nuestros territorios, sino que fueron dos quimches de la comunidad, Alicia y Marita Yem, que ya no nos acompaña, que ellas recorriendo el territorio vieron que por primera vez estaba floreciendo la punta de una caña, y a partir de ahí le dieron aviso a la comunidad, y la comunidad avisó tanto a Parques Nacionales de la alerta como a Salud Pública, y ahí se empezaron a activar todos los protocolos, teniendo en cuenta de que hace casi 60 años no pasaba, y nosotros nos remontamos también a las historias de nuestro tío, que cariñosamente le llamamos Capataz, Yem. Cuando digo Yem es porque ya no están, se volvieron territorio. Y Capataz nos decía que cuando él era chico y floreció la caña coligüe, que levantaban los botes y salían las ratas, que después la rata tiene algo que cuando come la semilla se desespera por tomar agua y va al lago y se empiezan a ahogar y empiezan a hacer colchones, literal, de ratas. Entonces, con todas esas contadas que nos hacían nuestros tíos, nos preparamos para todo eso, ¿no? Para tapiar las casas, para proteger los galpones. En sí no tuvimos primero en cuenta el tema del hantavirus, ¿no? Simplemente la Capataz decía, bueno, antes los viejos y las viejas se morían nomás, decía, no sabíamos por qué, capaz que era por este bicho, decía, pero en ese momento no lo teníamos en cuenta. Entonces lo que sí nos recomendaron nuestros quimches, nuestras tías, al ver la floración de la caña, era hay que hacer ceremonia, hay que pedir al territorio, hay que pedirle a los ñan que nos ayuden, que nos protejan a poder pasar esa etapa de floración de caña y esa etapa de no solamente la floración, sino que, como les decía al principio, tienen un montón de factores malos que se ven dentro de nuestro pueblo, como la pobreza y los incendios. Una vez que hicimos ceremonia y demás, también nos pusimos en contacto, y eso es la clave, creo que de la charla, con las salitas, como decía la compañera, son las que primero están ahí acompañando nos llaman sectores vulnerados, pero en realidad no nos reconocen el derecho, el Estado, no la gente, ¿no? Entonces, las compañeras de la salita y del Hospital Oscar Arraiz de Villa Langostura nos asistieron. Ellas siempre, más allá de que tengamos diferencias políticas tanto en Coparque como en la provincia, ellas siempre estuvieron, ellas y ellos, acompañándonos como comunidad, dándonos unas prevenciones, ¿no? Tanto barbijo, alcohol en gel, y ahí nos empezaron a concientizar un poco más sobre el hantavirus y cómo poder hacer o cómo prevenirnos, ¿no? Tanto en las leñeras, cada vez que se saca leña, esto de las heces, de los roedores, la orina y demás, podía ser un factor clave para el contagio. Y esto, teniendo en cuenta que cuando murieron estas 11 personas en Lago Puelo, en esa zona del Bolsón, no fue por un brote de caña, no fue porque había una masiva cantidad de roedores que se estaban reproduciendo, fue por un caso fortuito. Entonces, si ese caso fortuito llevó a que 11 personas murieran, ¿cómo podemos pensar que una floración de caña coligüe y una masiva reproducción del colibrí largo no podía afectar a la comunidad Quintupuray? Porque, como les decía al principio también, estábamos en el epicentro. Entonces empezamos a hacer protocolos, como hacer zanjas. Hicimos zanjas alrededor de las casas de toda la comunidad, que consistían en zanjas de 40 centímetros con 50 centímetros de profundidad, y en cada piso de zanja poníamos baldes con agua y una botellita con alambre con grasa. Entonces la laucha, al querer tomar agua, se subía a la botella, giraba y caía. Y esas eran las trampas, ¿no?
Y después tapiamos todas las casas con chapas lisas, después las zanjas, eran como si fuese una guerra básicamente, ¿no? Porque imagínense que la laucha cuando empieza a comer, se empieza a reproducir, cuando se le acaba el alimento se empieza a desesperar. Y ahí es donde empiezan a entrar a las casas, lastiman a los animales, empiezan a comer los cables de los autos, empiezan a hacer desastres, ¿no? Usted dígame cuánto me queda de tiempo. Un minutito. Bien. Un poco menos. Entonces, cuando empezamos con todas esas trampas, nos dimos cuenta el primer día que había, por lo menos en mi casa, en mi ruca, agarré casi 120 ratas en un solo día, en una sola noche, pensando que iba a agarrar una o dos. Y con el transcurso del tiempo nos fuimos dando cuenta que eran efectivas las zanjas, que eran efectivas las chapas lisas que nos recomendó la gente de salud, que era muy efectivo el tema del alcohol en gel, los barbijos, de cómo las leñeras, ya no tener las leñeras, por ejemplo, cerradas, que sean leñeras solo con techo, con paredes abiertas para que se pueda ventilar y el virus no pueda concentrarse en un lugar cerrado. Y nosotros también muy agradecidos con el sistema de salud que actuó rápido con nosotros, y también apelamos al conocimiento ancestral mapuche que tiene que ver con pedirle a las energías que nos protejan. Cuando hicimos la ceremonia, que para nosotros no es una utopía, cuando realizamos las ceremonias estaba lleno de chimangos, lleno de caranchos, al otro día cuando terminamos la ceremonia, y estaban al lado nuestro. Y yo no sé si ustedes los conocen, pero los chimangos siempre se quedan a lo lejos esperando que uno se vaya para poder picotear lo que haya, ¿no? Hoy se los conoce como unos animales que comen basura, pero son aguiluchos y nosotros los tenemos como animales medio despreciables, ¿no? Pero para nosotros como pueblo, cuando aparecieron, mis tías decían, mirá, están los chimangos arriba nuestro, porque estaban ahí a medio metro, en el rehue, en el sector que hacemos ceremonias, y mis tías decían, bueno, hay que quedarnos tranquilos porque ellos nos van a acompañar y nos van a ayudar. Y así fue también, porque aparecieron caranchos, aparecieron un montón de lechuzas, era impresionante la cantidad de lechuzas, zorros, y como me gusta decir a mí, fue un reseteo de la naturaleza, un reseteo del territorio, y tenemos que entender que no es algo malo, sino tenemos que aprender a cómo prevenirlo y hacer la articulación entre la salud y el conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Así que eso sería de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Continuamos con Adrián Saldías. Auyebete, buen día. Ese es un saludo que nosotros usamos con las comunidades. Tiene un sentido espiritual y es el que nos abre las puertas para todo lo que hacemos con la población, con el pueblo Mbiá. Lo que decía recién el compañero de mesa, de hablar de la floración de una caña que traía un tiempo malo. En la cultura Mbiá, la floración de la caña, de la tacuara, es al revés. Son ciclos de 30 años y eran medidos y eran festivos quién podía ver cada 30 años florecer la tacuara. Cuando nosotros iniciamos el trabajo con las comunidades, el gran número de porcentaje de población estaba indocumentada, y los abuelas no se acordaban ni qué año nacieron, la familia. Entonces se tomaba como referencia la floración de la tacuara. Entonces ahí más o menos calculábamos la edad, se hacía el presunta edad y se los documentaba. Para que vean en la cultura los distintos sentidos que hay que tener en cuenta y el conocimiento para abordar cualquier política de Estado, que muchas veces no se tiene en cuenta. Bueno, nuestra misión tiene que ver con el trabajo que se realiza en la provincia, que ya nosotros definimos las políticas públicas que tienen que ver con la salud indígena. Ya vamos para 20 años de salud indígena en la provincia. Y nuestra mayor fortaleza son nuestros agentes sanitarios indígenas. Ellos son el nexo entre los dos sistemas de salud y son los agentes de cambio. Son los que van a producir los cambios hacia dentro de la comunidad y dentro del sistema de salud público. Acá le voy a presentar, son palabras directamente de los agentes sanitarios, más interesante que yo.
Los agentes sanitarios son como el nexo, ¿no?, entre el sistema sanitario, todo el sistema sanitario, y la comunidad en general yuluá y su comunidad ambía. Ese nexo que se hace, o sea, tiene que actuar justamente como nexo para los dos lados, ¿no? Por un lado, ayuda para la traducción, justamente para esto, para poder entenderse en el tratamiento, en las consultas, en preguntar. Si hay que controlar algo durante la semana hasta la próxima atención médica, es el agente sanitario el que va a ir, va a hablar, al hacer las recorridas, al hacer el terreno, va identificando situaciones que capaz hace falta que se trabajen, que se hablen en el equipo de salud. Siendo promotor de salud, tengo la obligación de promover distintos temas con respecto a la salud y también de transmitir a la comunidad de lo aprendido y también de la capacitación. Hay más avance ahora porque a través de la capacitación, la inmunización y cuidado de la gente, el cuidado de los chicos, y entonces cada vez más aprende los promotores, ya tiene conocimiento de manejar la planilla, porque antes siempre hacía la enfermera o doctor, pero ahora ya hacen los promotores, y es más fácil tener también ya control de los chicos, por ejemplo, peso y talla. Entonces yo creo que cada vez más está mejorando de todas las cosas, y la comunidad también, y la gente también. Para nosotros, como siempre, mirando hacia el positivo, ¿no? Porque justamente no estamos hablando solo de hablar, porque también estamos hablando de la leche que nos ampara, y esto también es un avance muy positivo, importante para la comunidad, más que nada las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo del año 1997 más o menos, es que no había nada al respecto, y había un poco de discriminación, algunas veces mujeres embarazadas cuando van al hospital no se atendía bien, pero yo creo que después que salió la ley, para mí es mejor de atención de la mujer embarazada cuando tuvo bebé. Ella puede decidir cómo quiere tener bebé, como tenía siempre en la comunidad. Y entonces por ahí veo que es mucho más mejor ahora, se atiende mejor a la mujer embarazada, también tiene derecho puede ir a una partera natural que pueda acompañar. La importancia de esta interpretación de las palabras que se basa en la salud es muy importante porque viene a la inclusión de la interculturalidad, que realmente muchas veces cuando se hace intérprete es muy importante que utilicemos el espacio donde se quieran ser vistos, ¿no? Como en el hospital, también se puede utilizar en otro espacio, pero esta vez en la salud pública la política del Estado también nos brinda un espacio muy importante que nos podemos expresar en nuestro propio idioma, nuestra propia identidad. Bueno, esto es un resumen en palabras de nuestros agentes sanitarios, cómo es su trabajo en su intervención, como nexos entre los
dos sistemas de salud. Las comunidades en Mbuga Guaraní tienen su propio sistema de salud tradicional y bueno, cuando iniciamos es todo negociación, porque dentro del respeto de los saberes de los dos sistemas es donde se llega a un buen diálogo, a buenas acciones. Y cuando esto se ve de que un saber quiere pasar sobre otro, ese diálogo se rompe. Y lo que nosotros tenemos que mantener es que eso sea fluido. Como ven, nosotros iniciamos en el 2003, ahí más o menos hay una línea de tiempo, eran solo 40 comunidades, pasamos en distintas etapas, hoy día ya llegamos a más de 100, pero uno de los hitos importantes que hemos tenido en el 2020, en plena pandemia, todos los agentes sanitarios que tenían un tipo de contratación chatarra, como le dicen, que eran solo becas de capacitación, hoy día están todos en relación de dependencia a partir de septiembre del 2020, son todos, es personal en relación de dependencia del Ministerio de Salud Provincial. Y esa beca que nos daba Nación, que era antes el único ingreso, hoy es un extra por capacitación, porque nuestros agentes sanitarios siguen en capacitación permanente en servicio, ¿sí? Como ven ahí en el 2018, no sé si fue la providencia, pero bueno, se certificaron 80 vacunadores, que una de las profesionales que nos ayudó está acá, Viviana Ramírez, en la capacitación de estos agentes sanitarios, y bueno, esto nos ayudó en la pandemia a llevar adelante la vacunación. Los mismos agentes vacunadores en Mbuga fueron los que hicieron toda la vacunación en las comunidades. Actualmente, en el 2023, contamos con 31 equipos, cuando iniciamos era solo un médico, 10 agentes sanitarios, era todo lo que teníamos. Hoy en el 2023, 20 años después, bueno, son 31 equipos, hay 35 médicos, 140 agentes sanitarios. Y bueno, ellos, como le dije, son nuestra mayor fortaleza y cada vez lo vemos más fortalecido con la participación de la mujer, que ocupa ese rol de agente sanitario. Cuando recién iniciamos eran solo varones, no se le permitía a la mujer salir a capacitarse o salir de la comunidad si no iba acompañada. Hoy no, hoy la agente sanitaria es la que atropella y hace que todo suceda. Ellas asumieron el rol. Como les dije, en el 2020, bueno, Salud Pública también tenía que adecuarse. Estamos en un plan de adecuaciones provincial dentro del sistema de salud y bueno, se hizo un régimen para los agentes sanitarios indígenas dentro de la salud, donde tienen distintas consideraciones y demás, porque un agente sanitario no se le computa su trabajo por carga horaria, sino por cumplimientos de funciones y objetivos, porque un agente sanitario es como que trabaja de guardia pasiva en su comunidad, porque no sabe en qué hora va a salir con un paciente, una embarazada, eso no hay horario. Entonces, el sistema le certifica su trabajo desde otro punto de vista, ¿sí? Y importante siempre es la capacitación permanente. Dentro de las normas, porque todo lo que decíamos, como decía ahí Arturo Duarte, que no es que se vaya solo en palabras, sino las leyes, las normas, porque esto tiene que perdurar más allá de las personas. Entonces ven ahí en el 2022 tuvimos la ley provincial de maternidad segura centrada en la familia con enfoque intercultural, tiene ley provincial, y después hay varias resoluciones. Una de ellas, que es el circuito de presentación formal de investigaciones, fue algo necesario y pedido por las comunidades, porque lamentablemente tenemos investigadores dentro del sistema de salud y en otras disciplinas, de que se olvidan que son sujetos de derecho y se cree que son objetos de investigación. Entonces hemos tenido que ponerle un límite y los mismos agentes sanitarios son los que hacen de guarda para esta situación, ¿sí? No sé si... Ya no tenemos. Bueno. Es una pena. Está.
Teníamos otro video, pero a modo de cerrar, solo le comento, este era para mostrarle cómo es el proceso de participación, desde la consulta, que tiene que ver con esto de la ley de la maternidad segura centrada en la familia, donde participaron desde las parteras, las agentes sanitarias, todo, y se llegó a la ley. Y para eso es un trabajo que tomaron las mujeres en VA, y hoy ellas pueden tener en los hospitales, en las maternidades de la provincia, como en la comunidad, acompañadas con quien ellas quieran, si quieren la partera de la comunidad puede hacerlo, pero con la seguridad del hospital, ya que las comunidades están distantes de los centros urbanos, de los centros de salud, y si se ocurre algo es difícil sacarla por el tema de los caminos, o sea, están metidas muy en el monte. Entonces se crea este espacio, las UTPRs adecuadas, cosa de que la embarazada puede pasar por este proceso acompañada de quien ella decida. Y los médicos, las obstetras, están ahí a merced si sucede algo y necesita algún tipo de intervención. Así que eso sería todo velozmente, es un trabajo de muchos años, pero bueno, era traerles un poquito para que conozcan de cómo se trabaja en la provincia. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. ¿Tenemos 5 minutos para preguntas o ya tenemos que cerrar? ¿Cómo está? Tenemos que cerrar. Sí. Bueno, volver a agradecer, como lo hice al principio, ser parte de esta mesa tan interesante, agradecerle a los compañeros, a Lucas, a Verónica y a Adrián, por la experiencia que nos han traído y retomar lo que habíamos hablado ayer en la apertura de este congreso, que la salud es tan compleja y tiene que tener tantos atravesamientos cuando nos ponemos a trabajar y a pensar la salud, que tienen que estar las voces de todos. Me parece que esta es una mesa súper interesante para que ustedes se lleven las voces de todos, de los compañeros que hacen este trabajo tan loable y teniendo las voces de las mismas comunidades, ¿no? Como contaban los tres, un hilo conductor, la voz de la comunidad con su expertise y pensar a las personas, a los seres humanos, como personas que tenemos una parte biológica y una parte también espiritual, como planteaban en las tres presentaciones tan interesantes, y nuestra parte espiritual también tiene que estar presente en el cuidado de nuestra salud. Así que lo que les puedo ofrecer es que los compañeros van a estar durante el día, durante la jornada, que se acerquen y hagan las preguntas personalmente, porque ya no tenemos espacio para preguntas, se nos hizo corta la mesa. Estos temas en general necesitan más tiempo o presentaciones individuales, y bueno, no faltará oportunidad para invitarlos, para contactarlos, y los felicitamos porque es loable el trabajo que hacen día a día. Gracias.